Seguimos hablando todos los días de las instituciones y de la necesidad de defender las instituciones. Y aquí nos preguntamos de cuáles. Nunca fueron tan ofendidas, nunca fueron tan despreciadas y tan envilecidas como ahora con ocasión de este maldito acuerdo entre el gobierno de Santos y las FARC. Vamos a hacer un breve recuento de unos hechos absolutamente trágicos para la democracia colombiana y para las instituciones de la República. El acuerdo entre Santos y las FARC careció de toda base popular. Ahí hicieron unos remedios de búsqueda de apoyo popular que nunca lo tuvo, jamás lo tuvo. Pero bueno, firmaron el famoso acuerdo y lo suscribieron en medio de un aparato gigantesco y la publicidad y todas las cosas que venían encima, y nos regalaron 280 y tantas páginas de esta miseria entre una organización comunista y mafiosa con el Estado colombiano, como si ahí estuviera la paz, como si el país estuviera dividido en dos, Colombia y 10.000 bandidos de las FARC. Eso es absolutamente intolerable. ¿Cuáles instituciones? ¿Cuál respeto por los principios más elementales de la democracia? Unos sujetos con 10.000 fusiles, si los tenían, amparados en el narcotráfico, pusieron en jaque a la nación a través de la entrega de las instituciones que hicieron Juan Manuel Santos, Humberto de la Calle, el general Flores y unos cuantos sinvergüenzas colombianos que se fueron a La Habana a entregar el país. Vinieron entonces los famosos actos legislativos que definían que ese esperpento iba a entrar en vigencia, pero le pusieron una condición, y una condición sine qua non, y es que el pueblo colombiano lo tenía que ratificar a través de un plebiscito, y convocaron el país al plebiscito, y para ese plebiscito se cometieron todos los atropellos imaginables contra las instituciones. De acuerdo a la Constitución, el plebiscito necesitaba un umbral mínimo del 20% de todos los colombianos inscritos en el censo electoral. Lo bajaron para que pudiera llegar con cualquier número de votos que ellos calculaban más que suficientes los que tenían. ¿Y cómo los tenían? Con dinero, con el dinero del Estado que rodó por los estamentos publicitarios del país. ¿De qué manera? Toda la prensa, toda la televisión, toda la radio fue comprada para hacerle propaganda al famoso sí. Y el pueblo dijo no. Y al decir no, le quitó todo valor a ese acuerdo, todo el valor. Pero aparecieron los negociadores, llenos de candor, llenos de ingenuidad, y Santos, que es un bandido, aprovechó la ocasión para decir que entonces se le iban a introducir unas modificaciones de acuerdo a las sugerencias de esos negociadores. ¿Negociadores? ¿A nombre de quién? ¿Quién les otorgó poder? ¿Qué parte del pueblo colombiano les otorgó poder para negociar su voluntad expresada en las urnas? Nadie, nadie. Unas personas de buena voluntad que dijeron, si acaso esto tiene que cambiar, para buscar la refrendación del pueblo, condición sine qua non para que esto funcione. Le hicieron 4 modificaciones que consistió en meterle 20 y tantas páginas más al acuerdo. Eso fue todo lo que hicieron. Y entonces lo trajeron y se lo propusieron al Congreso. Y como no tenían tiempo y no tenían la seguridad de que el Congreso aprobara semejante barbaridad, presentaron una proposición, como si fuera una proposición de saludo a un visitante ilustre o una proposición lamentando la muerte de una señora muy eminente. Y así, con una proposición, quedó incorporado eso al derecho colombiano, porque la Corte Constitucional, que es una corte plebeya y una corte servil, resolvió que esa proposición equivalía nada menos que a un plebiscito popular. Esa es la corte que tenemos. Otro daño a las instituciones, otra violencia contra las instituciones de la patria. Entonces eso lo dijeron aprobado, metieron el fast track, pasándose por encima todas las normas constitucionales sobre discusión y aprobación de las leyes, burlándose del país de la manera más ignominiosa, y entonces nos metieron en semejante problema. Pero las cosas
no paran ahí, sino que diseñaron en los acuerdos un tribunal de justicia nombrado por extranjeros, la más vergonzosa afrenta a las instituciones patrias de las que se tenga noticia. Unos extranjeros de extrema izquierda, comunistas, eligiendo los magistrados de una corte que tendría la definición de todos los temas trascendentales para la paz. Quién debe ir a la cárcel y quién debe tener una pena alternativa que a estas alturas no han tenido la bondad de contarnos cuál es. Nullum crimen nulla pena sin el eje. Le enseñamos a nuestros alumnos el primer día de clases en la universidad. No hay crimen sin ley y sin pena que esté establecida en la ley para castigar. ¿Dónde está establecida la ley? No existe. Las famosas penas alternativas son un engendro que no tienen existencia, otra burla a las instituciones. Pero no solamente creando un tribunal espurio, un tribunal repugnante, violan las instituciones, es que también resuelven lo más inopinado, y es llevar al Parlamento como parlamentarios, con plena vigencia en todas sus funciones, con derecho al voto en el Parlamento, a unas personas que no tienen votos. Esto es inaudito. Esto sí es violatorio de todas las normas que gobiernan la democracia desde la Revolución Francesa, por lo menos desde ahí, en toda la historia, en la antigüedad clásica, en Grecia, en Roma, era necesaria una representación popular, era necesario un voto. Aquí no, aquí no. Estos bandidos de las FARC llegaron al Congreso de la República sin votos. Inaudito. Pero no les bastaba, porque aparece el señor Santrich en unos videos que cualquiera ha podido ver y en unas actitudes que cualquiera puede comprobar al leer el testimonio del señor negociando droga en Estados Unidos, y los jueces americanos lo piden en extradición y se burlan de los acuerdos que ha hecho Colombia sobre la extradición con los Estados Unidos, aunque no tenga tratado de extradición vigente. Es una práctica, una norma consuetudinaria de plena vigencia. Se la pasan por la faja y entonces a Santrich no lo extraditan y se lo pasan a la JEP, que es esa organización de comunistas elegida por comunistas para burlarse de las instituciones de la República, que resuelve que Santrich no puede ser extraditado. Pero estando en la cárcel con destino a la extradición, allá pasó un año, aparece el Consejo de Estado diciendo que ya es parlamentario sin necesidad de posesionarse. Por Dios, no seamos tan cínicos, no seamos tan desvergonzados. ¿Cuáles instituciones y cuál respeto a la institución? Díganme un caso en que una persona haya asumido funciones públicas sin la posesión, que es un acto solemne, ad substantiam actus. Seguramente pues no lo saben estos nuevos juristas de ahora que no tienen ni idea de derecho. Sin esa solemnidad no hay acto. Y Santrich no era parlamentario, pero dijeron que era parlamentario, lo sacaron de ahí y ahora se posesionó como miembro de la Cámara de Representantes. Menudo problema el que vamos a tener. Aquí cuando llegue el señor Trump, enardecido y furioso, a decir cuál es el país que está prosperando contra nosotros. El mismo país que no tolera la fumigación con glifosato de las miles de hectáreas sembradas de coca que están afrentando a la Colombia y a los Estados Unidos también. Ese país. Y aquí no se puede fumigar con glifosato porque la Corte Constitucional no deja. ¿En virtud de cuál poder? Una Corte Constitucional obrando como administradora, una Corte Constitucional sustituyendo al presidente de la República en el manejo del orden público. Si hay un problema de orden público de verdad, es ese, el de la coca sembrada. ¿Cuáles instituciones y cuál respeto a las instituciones? Pero siguen hablando de las instituciones. Decía alguien con mucha razón que uno habla sobre todo de las cosas que carece. Cuando han desinstitucionalizado el país, el corifeo de los que destruyeron las instituciones democráticas siguen hablando precisamente de eso, de instituciones.